Buenos días, distinguida audiencia. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida al webinar Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque de género e interculturalidad en la región del SICA, el cual tiene como propósito abordar el enfoque de género como eje transversal del desarrollo y que veremos resulta indispensable para comprender y abordar las desigualdades que se profundizan durante situaciones de choque, pandemias, desastres naturales, terremotos u otras crisis y que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Soy América Cruz, comunicadora del INCAP, y tengo el honor de conducir esta actividad. Voy a presentar a ustedes a continuación y darle la bienvenida al doctor Manolo Mazariegos. Él es jefe del Departamento de Nutrición y Micronutrientes del INCAP e investigador científico del instituto, quien nos dará las palabras de bienvenida y nos presentará el contexto desde el cual se desarrolló el documento que nos ocupa en esta reunión. Bienvenidos sean todos. Bienvenido, doctor Mazariegos. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias, América, y la verdad que es un enorme gusto, también un enorme honor estar aquí con ustedes como punto, digamos, culminante de un proceso largo que hemos llevado a cabo después de algún tiempo para tratar de contribuir con el tema de género dentro del sistema de la integración. Verá, como en este caso también tengo el honor de representar a la directora del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, quien pues, me ha externado pues brindar a ustedes un caluroso saludo y solidaridad, pues, y que está muy contenta con que finalmente tenemos esta actividad el día de hoy para lanzar este documento que puede contribuir enormemente al abordaje del género dentro del sistema del SICA. Como todos sabemos, desde la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, contamos con la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, ¿verdad? Y que es un instrumento muy importante para brindar directrices y orientar, digamos, las intervenciones sectoriales y nacionales en el tema de igualdad y equidad, ¿verdad? Entonces creo que es un asunto muy importante a nivel de la región. Y dentro de todo este contexto, digamos, también es importante que dentro del plan sectorial de igualdad eh, que existe actualmente, pues se postula, se propone que se incorporen paulatinamente los temas de igualdad de género y que se fortalezcan las políticas públicas en salud, ¿verdad? Y siempre tomando en cuenta el tema de derechos humanos, género e interculturalidad. Y bajo ese marco es que realmente pues hemos estado tratando de aprovechar algunas oportunidades que hemos tenido dentro de INCAP para construir un documento breve que aporte y que resalte la relevancia del abordaje de género dentro de las políticas públicas en los países de la región. En los años de hace unos 3 4 años, dentro del contexto de una pandemia, unieron esfuerzos la FAO y el INCAP para hacer un estudio sobre el impacto que tenían la situación de la pandemia y cómo eso impactaba tremendamente ciertos grupos. Estamos hablando de ciertos grupos interculturales, ciertos grupos rurales y en especial el tema de las mujeres. Y es así como realmente hemos aprendido bastante de esa experiencia y lo hemos destilado el día de hoy en un documento que se llama Policy Brief, Seguridad Alimentaria y Nutricional y con enfoque de género y pertenencia cultural, que mi colega, la licenciada Ana Romero, va a tener el gusto de compartir con todos ustedes. Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad y esperamos que sea de mucha utilidad para toda la audiencia y especialmente para los líderes dentro del sistema de integración centroamericano SICA, para que realmente encuentren un asidero y encuentren una buena justificación, un buen soporte para seguir empujando y seguir incluyendo el tema de género dentro de toda la política pública dentro del SICA. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos y le doy paso a la licenciada Romero. Adelante, América. Bien, muchas gracias, doctor Mazariegos. Seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de género e interculturalidad en la región del SICA es un documento
tal como lo decía el doctor Manolo Mazariegos, un documento de política pública que permite comprender de manera integrada las dinámicas que afectan la seguridad alimentaria y nutricional en contextos de crisis y destaca la importancia de incorporar perspectivas de género y pertinencia cultural en el diseño de políticas públicas. Para abordar el tema, presento a ustedes a nuestra ponente licenciada Ana Rosa Romero Valencia. Ella es profesional en nutrición egresada de la Universidad de El Salvador con una maestría en seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en sistemas de información, otorgada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una trayectoria profesional de más de 15 años en la región centroamericana, donde ha desarrollado una destacada labor en el ámbito de la nutrición pública y comunitaria, desempeñándose en instituciones no gubernamentales y organismos internacionales como el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional PRESANCA 2, el Programa Mundial de Alimentos PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Su área de especialización incluye el diseño y aplicación de sistemas de información para la seguridad alimentaria y nutricional, generación de evidencia técnica para la toma de decisiones, formulación de estudios en políticas públicas y desarrollo de programas de formación continua, incluyendo diplomados para profesionales en nutrición y áreas afines. Actualmente integra el equipo profesional del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, donde participa activamente en procesos de investigación y en el diseño de estrategias e intervenciones orientadas al fortalecimiento de la nutrición pública y la transformación de sistemas alimentarios en Centroamérica y República Dominicana. La licenciada Romero Valencia destaca por su compromiso y convicción en el desarrollo regional, el fortalecimiento institucional y la promoción de enfoques integrales basados en evidencia para abordar los desafíos nutricionales y alimentarios de las familias centroamericanas. Licenciada Ana Rosa Romero Valencia, sea bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias, América. Muchas gracias, doctor Manolo, y muchas gracias a todos los asistentes. Me da un gusto ver que hay muchas personas que están conectadas, quienes fueron parte de este proceso y que ahora con mucho gusto y mucho honor tengo el privilegio de poder presentarlo. Quisiera que me comentaran si logran ver mi pantalla. Sí logramos verla. Muchas gracias, América. Bueno, en efecto, vamos a ver el resumen de un proceso de aproximadamente 2 años que se hizo sobre un estudio de seguridad alimentaria y nutricional, específicamente que incluyera el enfoque de género e interculturalidad en los países de la región del SICA, para lo cual se elaboró finalmente un policy brief y es el que en este momento les vamos a presentar un breve resumen de todo lo que se logró identificar durante este periodo que se enmarcó en COVID-19. Me enorgullece comentarles que la foto que ven en la portada es de mi suegra. Ella es de un pueblo indígena de la ciudad de Guatemala y pues es parte de mi trabajo poder ahora visualizar todo el esfuerzo que las mujeres rurales y las mujeres indígenas hacen para nuestra región. Como les comentábamos, este estudio pues fue parte del acuerdo que se firmó con FAO en el año 2021. Este acuerdo surge por una necesidad que había de poder identificar por qué había mucha problemática de sobrepeso, obesidad y enfermedad no transmisible en América Latina y cómo esto había venido aumentando especialmente en aquellas poblaciones más vulnerables, a partir de un informe que había hecho FAO en años previos, donde se veía que la población rural, las poblaciones indígenas, las menos favorables, estaban presentando un acelerado incremento de problemas de malnutrición en realidad, ¿verdad? Como vamos a ver, no solamente es el sobrepeso y la obesidad, sino que hay otras manifestaciones en ellos y que en efecto para el informe de Panorama de la SAN del 2020 se identificaban brechas muy amplias en diferentes dimensiones políticas, en dimensiones sociales, en dimensiones de educación. Entonces, era importante poder entender el por qué en la región centroamericana esto era aún más amplio. Y esto, si nosotros leemos este informe, llamaba mucho la atención que para la región de América Central y específicamente si lo comparamos a nivel mundial, el costo de una dieta saludable era 3 veces mayor que el costo de otras poblaciones en el mundo. Y esto llama la atención porque somos un país con sistemas de producción
con una disponibilidad alimentaria amplia. Sin embargo, el tema de acceso es como nuestro principal factor determinante. Entonces, era importante en ese momento, en el marco del impacto de COVID-19, poder ver cómo esta situación venía a afectar en estas mujeres específicamente rurales, indígenas y afrodescendientes de la región del SICA. En efecto, pues hubo un proceso de definición de un marco conceptual para poder identificar cuál era el camino que íbamos a seguir para poder hacer el estudio. Acá están ahorita algunas personas que me ayudaron para poder hacer la recolección de la información. Hubo todo un proceso de búsqueda de fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias fue de muchos documentos. También revisamos todas las normativas, todos los marcos políticos, todas las leyes que los países tenían en torno al tema, en sistemas alimentarios enfocados en este grupo poblacional. Hicimos finalmente una elaboración de documentos por país. Estos documentos eran bueno, uno era el análisis que se encontró para cada país, pero también hicimos unas recomendaciones y estrategias en seguridad alimentaria y nutricional que permitieran avanzar con el enfoque en género e interculturalidad a partir de los hallazgos de cada país. Hicimos también un aporte muy importante en torno a una coyuntura que estábamos con FAO, ¿verdad? Simultáneamente de poder hacer guías alimentarias enfocadas en sistemas alimentarios. Ahora ya no son GABAs, sino que son guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Entonces, en el marco de ese momento que FAO estaba diseñando esas guías, pudimos hacer un aporte que pudiera apoyar a poder identificar y hacer guías alimentarias que incluyeran este enfoque y a este grupo poblacional. Y por otro lado, este estudio también hizo una hoja de ruta que permitiera incorporar los enfoques de este género e interculturalidad en programas de alimentación escolar. Esta hoja de ruta incluyó un análisis que se hizo sobre la calidad nutricional de la alimentación escolar y pues sí nos arrojaba el estudio que existen brechas entre el aporte nutricional que se da a las niñas y a los niños dependiendo de las edades también. Entonces, a partir de estos grandes documentos o de estos grandes hallazgos, FAO lanzó un documento que se llama Experiencias de articulación del enfoque de género e interculturalidad en seguridad alimentaria y nutricional en la región del sistema de la integración centroamericana. Aquí se hizo como un recopilado de todos estos documentos y damos una recomendación. FAO diseñó esas recomendaciones o las integró para que en cualquier momento que se quiera hacer este enfoque en cualquier intervención o política pública pueda servir de base, ¿verdad? Y finalmente, se elaboró este policy brief, que es básicamente una recomendación política, estratégica de cómo poder nosotros abordar la seguridad alimentaria con este enfoque para la región del SICA. Bueno, esto tiene una importancia, ¿verdad? Esto nace con una importancia porque básicamente estos grupos indígenas, estos grupos afrodescendientes viven generalmente en poblaciones rurales. Y aquí hay un tema que es justicia social, ¿verdad? También tiene que ver con un tema de sistemas alimentarios, ¿verdad? Donde nosotros vemos que justamente son... son estas poblaciones las que alimentan a nuestras poblaciones. Por lo tanto, no es posible que no sean vistos como importante en toda una cadena de sistemas alimentarios. Son justamente estos pueblos los que nos alimentan, los que producen alimentos, los que cuidan la tierra, los que cuidan el medio ambiente. Entonces, es de suma relevancia poder poner atención y poder tener un lente en el tema de políticas públicas para esta población. Cuando hablamos de políticas públicas, programas o instrumento público, existen diferentes medidas, ¿verdad? O diferentes dimensiones con las que se pueden medir. Básicamente, y es lo que mucho vemos en las políticas públicas o a donde más nos enfocamos es a incorporar la información desagregada, donde nosotros decimos... justamente cuántos hombres, cuántas mujeres hay
para el proyecto que vamos a hacer o para la política o para qué público de grupo étnico queremos. Esto probablemente puede ser medible, pero no siempre, o fue nuestra experiencia que no lo encontramos. Por otro lado, vemos que cuando se hacen políticas, programas o se diseñan instrumentos de políticas públicas, tienen que ir enfocados a garantizar un acceso igualitario entre hombres y mujeres, las mismas oportunidades, los mismos derechos. Por otro lado, que es básico en el momento del diseño, es cómo valoramos las necesidades de estas poblaciones, que en efecto son muy diferenciadas. O sea, las necesidades que estos grupos tienen no son similares a los otros grupos poblacionales. Y por otro lado, hay que ver que cuando diseñamos esta política, estas estrategias, intervenciones o lo que hemos planificado no vaya a aumentar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, abordar el enfoque de género, por eso es que muchas veces se dispersa, porque cuando decimos que es transversal, esa transversalización, si no va bien enfocado, igual deja de lado ciertas características, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando hablamos de transversalizar, la visibilidad de esta población esté y esté enmarcada y esté focalizada. Por otro lado, tiene que haber un entendimiento claro de los expertos y las expertas que diseñan estas políticas sobre qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? La participación de los ministerios, de las instituciones y todas las partes interesadas es fundamental en el contexto de entender a qué estoy hablando cuando digo género e interculturalidad o pertinencia cultural, ¿verdad? Entonces, es importante que en el tema de gobernanza, cuando se diseña todo, nosotros podamos ver el tema de seguridad alimentaria y nutricional no desagregado por la participación, como les mencionaba antes, de estos grupos poblacionales. Y aquí hay una debilidad generalmente que no incluimos a este grupo en el momento de poder diseñar o de poder crear estas estrategias. Yo quiero centrarme un poco en cuáles fueron los hallazgos que nosotros identificamos. Estos hallazgos son generales, obviamente, como les mencionaba, fue un estudio que se hizo regional. Nosotros consolidamos luego los resultados de los 7 países, pero generalmente, de manera general, perdón, los principales hallazgos desde las afectaciones de COVID-19 que tuvieron las mujeres, nosotros vemos que justamente es el grupo de mujeres y especialmente el grupo de mujeres rurales y el grupo de mujeres indígenas y afrodescendientes que se dedican a trabajos informales. Son también mujeres que tienen trabajos que son dedicados a cuidados de otras personas y fue justamente una de las áreas que fue cerrada, ¿verdad? Fue una de las áreas que tuvo que cerrarse, todo el tema de atención. Si nosotros vamos a los hoteles, generalmente quienes atienden son las mujeres y fue este tipo de servicio que tuvo que ser cerrado, el tema de restaurantes, el tema de tiendas, las casas para cuidar enfermos también. Entonces, aquí hubo una pérdida que la población de mujeres tuvieron en trabajo. Esto aumentó la vulnerabilidad laboral, hubo una disminución de jornadas laborales, probablemente ya no trabajaban todo el tiempo, sino que trabajaban menos, obviamente iban a percibir menos salario. Lo que les mencionaba, cierre de negocios, emprendimientos, la disminución de los ingresos para estas mujeres que comercializaban. Generalmente nosotros vemos este tipo de población se dedica mucho a vender con el turismo, son mujeres que generalmente por el mismo cuidado de los niños, que aquí viene una brecha muy amplia, que son las mujeres quienes se encargan directamente del cuidado de los niños, son quienes más están buscando trabajos informales que les permita tener ingresos, pero ellas poder adaptar sus horarios. Entonces, con COVID-19 esta brecha se aumentó muchísimo más, ¿verdad? Hubo las que se dedicaban al trabajo de campo, este tema de comercializar cosechas también fue un poco complicado. Recordamos todo, aquí no está en esta presentación, pero nosotros hicimos como un estudio de cuáles fueron las medidas que los países hicieron para poder contener el contagio de COVID-19. Y en efecto, si las recordamos, había muchos cierres, ¿verdad? Calles, toques de quedas, o sea, horarios para poder salir, quiénes podían comprar. Entonces, esto imposibilitó muchísimo que la gente pudiera salir a vender sus cosechas, ¿verdad?
hubo también un aumento sustancioso de la carga de las mujeres, porque al ser cerrados los centros educativos, al haber enfermos en su casa, esto aumentaba en las mujeres el trabajo de cuidar más a los niños, de cuidar a los enfermos, de tener que limpiar más las casas. Si ustedes se recuerdan, creo que fue la temporada que más limpiamos nuestras casas y era principalmente responsabilidad de las mujeres, ¿verdad? La brecha digital se aumentó bastante, ¿verdad? Porque en efecto, hubo un aumento de teletrabajo o trabajo en línea, pero si la mujer no está capacitada para hacer el manejo de este tipo de trabajo, pues la brecha aumentó, ¿verdad? Y eso hemos visto que más adelante vamos a ver las brechas en el nivel educativo en la mujer a veces todavía es deficiente, es un desafío en nuestra región. También hubo una dificultad para acceder a los servicios de salud. Si nosotros recordamos, en esa temporada se focalizó toda la atención en COVID-19. El tema de ir por una consulta de ginecológica, pues obviamente se fue posponiendo, ¿verdad? Se fueron posponiendo ciertos tratamientos porque el servicio de salud se focalizó y obviamente en lo que era COVID-19, enfermedades crónicas, el tema de atender lo que emergentemente estaba ocurriendo, ¿verdad? Los beneficios de protección social no fueron focalizados, en algunos países sí, pero en otros países no, entonces no tuvieron el alcance para protegerse de todos los efectos que estaban afectándoles. Y lastimosamente, sí hay reporte que hubo un aumento de casos de violencia intrafamiliar, porque el encierro permitió de que muchas mujeres sufrieran más violencia intrafamiliar si antes venían siendo víctimas por sus parejas, ¿verdad? O por otros familiares. Este hacinamiento vino a afectar más, ¿verdad? Y vino a aumentar los casos de violencia intrafamiliar. Cuando nosotros vemos qué hizo, o sea, qué impactó en gran manera, pues como les mencionaba, estas brechas de género aumentaron en seguridad alimentaria, en la parte socioeconómica, en salud, en nutrición, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que lo vamos a ver más adelante, es mayor en mujeres que en hombres. Entonces, esto aumentó los riesgos de complicaciones en este grupo poblacional. Aunque también hicimos nosotros una recopilación y sí identificamos que existen marcos políticos, jurídicos en nuestros países en este tema, desde la parte internacional, nuestra región como tal, SICA, tiene marcos políticos y a nivel nacional ya la aplicación es un poco, es el desafío, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que sí hay un desafío en el enfoque para poder aplicar estas medidas y estas políticas, ¿verdad? Hay algunos vacíos para poder responder a estas condicionantes. Como bien lo decía América al principio, COVID-19 fue un choque que lo que vino a hacer es a darnos cuenta de que no estábamos preparadas en varias áreas, ¿verdad? Este estudio probablemente yo no lo voy a poder presentar en este momento, pero nosotros hicimos que era parte de nuestro interés poder ver cómo había sido el aumento de los precios y en efecto el aumento de los precios de los alimentos fue una cosa altísima y fue algo que duró hasta el año 2022. Entonces ya teníamos una brecha para acceder a los alimentos, entonces COVID-19 lo aumentó. Y por otro lado, si nosotros recordamos, y que tiene que ver con este tema de nutricional, es que el sobrepeso y la obesidad como tal era un factor de riesgo para complicaciones de virus, pero también cambiamos nuestra manera de alimentarnos. O sea, muchas personas por no salir a comprar, se empezaron a comprar más alimentos empacados, más alimentos ultraprocesados que pudieran estar congelados. Entonces fue como que era un círculo, ¿verdad? En el que estábamos, probablemente el tema de hacer ejercicio físico se vio disminuido. Entonces, ese tipo de implicaciones fueron aumentando la brecha para garantizar una alimentación más saludable. Nosotros hicimos un estudio que queríamos identificar para los grupos poblacionales cómo eran estas intervenciones. Sin embargo, una de las conclusiones que llegamos es que cuando se planificaban las intervenciones eran universales, o sea, no había una diferenciación para el grupo, ¿verdad? Entonces,
Y uno de los principales hallazgos que vimos, yo más adelante se lo voy a detallar, es que justamente en nuestro país la implementación de medidas y políticas que reduzcan la malnutrición por excesos, o sea, por sobrepeso y obesidad, aún son nuestro desafío. De acuerdo a FAO, estas medidas tienen que ver con impuestos a medidas azucaradas, el etiquetado frontal, publicidad y regulación del consumo de ciertos alimentos, ¿verdad? Que específicamente aquí nos referimos aquellos alimentos que son altos en nutrientes críticos, sodio, azúcar, ¿verdad? Entonces, este es un resumen, como les comentaba, nosotros hicimos una revisión de cómo el país iba implementando intervenciones. Y en efecto, fue en el año 2020 cuando se hicieron más intervenciones y que si nosotros vemos que podía tener como un impacto más directo, porque nosotros las medidas las organizamos o las evaluamos de acuerdo a lo que FAO recomienda en cuanto a intervenciones en políticas públicas que sean sensibles a la nutrición, o sea, aquellas intervenciones que no necesariamente son alimentación o son micronutrientes, por ejemplo, pero que sí tienen un impacto en la nutrición. Entonces nosotros empezamos a revisar qué es lo que se había hecho y acá vemos que en efecto habían ciertas intervenciones que sí podían estar directamente, ¿verdad? Apoyando o mitigando todos los efectos que COVID-19 pudo haber tenido en este tiempo. Esto es un estudio que, estos fueron unos resultados de intervenciones muy específicas, no me voy a detener a leerles, pero que sí tenían un enfoque, decir, este es un programa para mujeres indígenas, este es un programa para mujeres afrodescendientes y identificamos para los países que en su momento comentaron que tenían, ¿verdad? Perdón. Y esto es el estudio que hicimos de instrumentos de políticas públicas en sistemas alimentarios que son sensibles a la nutrición. Este es un estudio que, de acuerdo a FAO, nosotros, o de acuerdo a los expertos, hay tres componentes en los sistemas alimentarios y para cada componente nosotros tenemos un efecto en la seguridad alimentaria y nutricional y en el estado nutricional directamente. Entonces, si ustedes observan, hay un cuadro verde y hay un cuadro rojo. El cuadro verde, nosotros vemos que son justamente todos los países del SICA coinciden que han hecho algún instrumento político enfocado a mejorar la agricultura familiar, a promover circuitos cortos, ferias libres, a fortificar alimentos, los programas de alimentación escolar, educación alimentaria. Entonces, de acuerdo a este programa va a ir directamente a beneficiar el estado nutricional. Hay unos que son directamente para déficit o exceso, por eso aparece como una N, y la D que es desnutrición, o sea, es un impacto directo para reducir la desnutrición y la S pues es sobrepeso. Y ahí fue donde nosotros vimos, y ya ven ustedes el cuadro rojo, cuando nosotros empezamos a clasificarlos y a organizarlos, nos dimos cuenta que justamente en estas políticas que tengan que ver con donde está la S, el color verde, ustedes ven que es donde todavía hay países que todavía no hemos implementado ninguna intervención, llámense leyes, normativas, acuerdos, estrategias, iniciativas de ley, ¿verdad? Entonces, ahí no me voy a detener a leerlos todos, pero cuando nosotros diseñamos este instrumento de evaluación, nosotros lo que queríamos era ver a cuáles de esos estaban dirigiendo a este grupo poblacional objetivo para nosotros, pero nos dimos cuenta que no hay focalizado, ¿verdad? Es todo universal y por lo tanto, pues llegamos a concluir con estos cuadros y que nosotros como INCAP nos ha dado como un gran aporte porque nos damos cuenta, igual yo sé que aquí hay tomadores de decisión, nos damos cuenta que cuando vemos las estadísticas, en efecto tenemos un acelerado crecimiento de las prevalencias de sobrepeso y obesidad y hemos logrado mejorar con la desnutrición. Todavía nos falta, pero vemos que las prevalencias de sobrepeso y obesidad es lo que está creciendo más aceleradamente, tanto en niños como en adultos. Entonces, son todos estos instrumentos de políticas públicas que aún son el desafío para poder implementarlas y que puedan mitigar este fenómeno nutricional que está pasando en nuestra región. Entonces,
Para mí era importante poder dar como todo este contexto político, porque justamente el policy brief es un instrumento político que nos permita ampliarnos y decir en qué estamos, o sea, cómo yo tengo que caminar, qué es lo que tengo que hacer como tomador de decisión. Entonces, ahorita solamente quiero presentarles algunas estadísticas que logramos identificar porque un desafío muy grande ha sido poder tener información desagregada, poder decir mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Eso fue para las personas que yo sé que están aquí, que me apoyaron a recopilar la información, fue verdaderamente un desafío. Encontramos cierta información, probablemente no actualizada, no comparable entre todos los países, pero alguna información tenemos y decidimos colocar la que tuviéramos, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo a la región de Centroamérica y República Dominicana en cifras, esta es nuestra descripción demográfica para ese momento en el 2021, ¿verdad? Somos una región con cerca de 61 millones de habitantes. Nosotros vemos que en efecto la proporción entre hombres y mujeres es un poco similar, sin embargo, vemos más mujeres, ¿verdad? Somos una población verdaderamente económicamente activa. Si ustedes ven, somos mayores de 15 años la mayoría, ¿verdad? O sea que somos poblaciones que podemos producir en nuestros países y el 37% de la población vive en la zona rural, que también era parte de nuestra importancia verlo, el 63% en la zona urbana, el 17% de esta población pertenece a pueblos indígenas y solo cerca del 6% pues se reconocen como afrodescendientes. Este gráfico igual nos identifica, nos enmarca para cada país donde están estos grupos poblacionales. Obviamente la mayor parte está en Guatemala, el otro porcentaje en Panamá y los demás porcentajes pues se van diluyendo en los demás países, ¿verdad? En este caso hay muchas teorías, porque podríamos decir, no, es que en realidad somos más, pero como este es un indicador de cómo me identifico, ¿verdad? Entonces hay muchos países que probablemente sí somos de un pueblo indígena, pero no lo decimos, yo soy indígena del grupo tal o vengo de este grupo indígena, ¿verdad? Entonces probablemente ahí hay como varias teorías al respecto, pero estadísticamente esta es la realidad, ¿verdad? Este es un indicador muy importante porque, como les mencionaba, esto marcaba, era como el foco, un foco principal de poder identificar en la región centroamericana cuáles eran esas brechas. Y si nosotros vemos, en efecto, hay una brecha de género casi del 10%, o sea, la diferenciación durante COVID, esta brecha se amplió. Aquí vemos que era más o menos arriba casi del 10%, un poquito más del 10%, se amplió. Ya en el 2024, pues esta brecha se reduce, aunque sigue estando presente. Y por eso fue que yo comparé un poco a la brecha que hay en el último dato del 2024, según FAO, y vemos que hemos logrado reducir. Este indicador es muy importante porque lo que nos está diciendo es cómo percibe la gente el acceso que tiene a los alimentos. Ellos perciben un acceso muy limitado, es decir, que la calidad de los alimentos y la variedad que están recibiendo no son las correctas, no se están comiendo los tiempos de comida que se tienen que comer, ¿verdad? O en algún caso, que son las prevalencias de inseguridad alimentaria grave, hay omisión de tiempos de comida o un día sin comer, ¿verdad? Y acá es donde nosotros vemos, ¿verdad? Que en efecto es un poco mayor en mujeres que en hombres. Este es el estado nutricional de las mujeres. Si nosotros vemos todas las barras del lado izquierdo, sobrepeso y obesidad es lo que más prevalece. En el caso de República Dominicana, pues aquí podríamos ver una manifestación de de la carga de la malnutrición, es decir, tenemos excesos, pero también tenemos déficit muy marcados en los grupos de mujeres mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están teniendo problemas con excesos, o sea, están consumiendo alimentos densamente calóricos, pero también no es una alimentación adecuada porque se está presentando un déficit de micronutrientes. Entonces, esto, digamos, si lo vemos en otras palabras, es como que si yo veo una persona que tenga sobrepeso y obesidad, pero tiene anemia, ¿verdad? O puede ser también, aquí no está el caso de los niños, pero un ejemplo es un niño que tiene retardo en talla, pero tiene sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Entonces, esta es una carga de malnutrición. El estudio de Lancet, por ejemplo, en Guatemala nos dice que
el caso en el hogar es muy duro porque nosotros sabemos que las prevalencias de retardo dental en Guatemala son muy altas, pero también el sobrepeso y la obesidad en mujeres. Entonces, aquí hay una coexistencia en el hogar donde vemos una madre que tiene sobrepeso u obesidad, pero hay un niño que tiene retardo dental. Entonces, en el mismo hogar hay un problema manifestado de malnutrición, ¿verdad? Esto llama mucho la atención cuando nosotros logramos, fue en estos tres países que logramos encontrar datos desagregados para mujeres rurales indígenas. En el caso de Honduras había desagregación para ver mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Si nosotros vemos en el caso de Honduras, la prevalencia de la obesidad es muy alta, ¿verdad? Para los tres grupos. Imagínense arriba del 40% de las mujeres afrodescendientes con obesidad, ¿verdad? Y en la población, en este grupo misquito también, pero también en estos grupos hay una manifestación de déficit de micronutrientes también. En este caso es la anemia, ¿verdad? El micronutriente de hierro. Ya por otro lado, como yo les estaba hablando un poco de esas brechas que hubieron de trabajo, vemos que en efecto, ¿verdad? La mayoría de nuestras mujeres, cerca de casi el 100% de las mujeres en estos 5 países que tuvimos datos, nosotros vemos que ellas se dedican a trabajo no remunerado, es decir, a cuidados, ¿verdad? Cuidados en el hogar, a cuidados de enfermos, ¿verdad? Pero no necesariamente hay un seguro, una prestación para ellas en cuanto al salario, ¿verdad? Vemos que sí, también hay mujeres que se dedican a áreas remuneradas del sector no agrícola y también hay otras en el área rural es un poquito mayor, ¿verdad? En este tipo de trabajo. La tasa de desempleo no fue como tan fácil encontrar el indicador desagregado, sin embargo, si ustedes ven, no tenemos para todos los países, pero veamos en esta parte, si nos centramos en las mujeres rurales mayores de 18 que tienen trabajo informal, es lo que le mencionaba, son estas mujeres que salen a vender, ¿verdad? Pueden vender alimentos o pueden vender artesanías, otros productos. Entonces nosotros vemos que aquí es como a lo que más ellas se dedican, ¿verdad? Y esto, como les mencionaba, tiene que ver con una brecha en cuanto al cuidado, a la atención, a poder responder a las necesidades de su hogar, ¿verdad? Entonces no es fácil ausentarse 8 horas y dejar hijos que no hay con quien cuidar o quien pueda atenderlos, ¿verdad? Eh, nada más para poder focalizar, porque no tuvimos como muchos datos de la parte educativa, pero sí hay una brecha muy amplia también en algunos países, eran muy pocos, por eso no los coloqué, pero el tema de el nivel educativo en las mujeres también es muy bajo, ¿verdad? Entonces, el tema del analfabetismo también en las mujeres es bajo, todavía es una brecha social que está muy amplia y que tiene que ser y que no ha sido como respondida, ¿verdad? Por eso es que muchas veces las oportunidades laborales no son iguales, ¿verdad? Cuando vemos si se compara con los hombres, ¿verdad? Tal vez haya un nivel educativo mayor. Por ejemplo, la participación de estas mujeres en formación continua, llámense capacitaciones, otro tipo de emprendimientos también es muy baja. Nosotros acabamos de tener una experiencia de una actividad, de un taller que hubo y nosotros decíamos, ¿por qué no vinieron las mujeres pescadoras? Y resulta que ellas decían, yo no puedo ausentarme 3 días para ir a un taller porque no tengo con quién dejar a mis hijos. Vimos una brecha también de decir, yo no tengo pasaporte para poder salir, yo no tengo un documento para poder salir. Y son mujeres del área rural marino costero, ¿verdad? Entonces, y claramente es la situación que ellas viven. Y así como ella la experimentan muchas otras mujeres de nuestra región. Entonces nosotros hicimos, a partir de todos estos contextos, de todas estas realidades que evidenciamos, nosotros hicimos muchas revisiones de lo que expertos en seguridad alimentaria, documentos, hicimos una adaptación de una serie Lancet que se hizo con el LINCAP, donde nosotros justamente habla de la doble carga, pero ahí también hay estrategias que se puedan implementar para no solamente mejorar cierta condición de la población, sino que ver cómo
mejoramos este doble efecto que les mencionaba, sobrepeso y obesidad. El tema de la resiliencia, autonomía económica y poder reducir las desigualdades en los roles de trabajo, esto es una de las necesidades más prioritarias y que los expertos de FAO lo recomiendan, ¿verdad? Como las mujeres, vimos un choque que ellas tuvieron en COVID-19, pero ¿qué capacidad tiene esta mujer para poder recuperarse y poder sobrellevar lo que viene, ¿verdad? Entonces a esto se refiere la resiliencia, esa capacidad que la mujer tiene de poder trabajar y de poder tener ella, ¿verdad? Esta autonomía económica sin tener que depender de otros programas o de su mismo entorno, ¿verdad? Lo que les mencionaba, el acceso a la educación y capacitación continua es importantísima. Sin embargo, esa brecha amplia que hay para que ellas puedan tener el tiempo, la disponibilidad de poder participar, es como lo que tenemos que buscar esa medida para poder garantizar, la verdad, poder buscarles esos entornos para que ellas también puedan ser parte. El tema de protección para agricultoras y trabajadores en los sistemas alimentarios es bien importante. Hemos visto que muchas de estas mujeres no pueden irse a programas mayores porque no hay un sistema de protección para cualquier choque en cuanto a pérdidas agrícolas, accesos a créditos, a protección de seguros que ellas tienen. No siempre se tiene esta capacidad y no tenemos políticas que apoyen a este grupo. El tema de los sistemas de información inclusivos y focalizados, intencionalmente yo lo coloqué en medio porque nosotros no podemos focalizar si nosotros no sabemos dónde está la necesidad. Nosotros no podemos avanzar en la medición de políticas, en la planificación de políticas, en el monitoreo de lo que estamos haciendo en intervención, si no tenemos un sistema que nos permita ir midiendo esos indicadores, esos cambios, vamos mejorando, nos mantenemos o vamos empeorando, necesito reorientar la manera que estoy interviniendo. Entonces los sistemas de información sí tienen que ser inclusivos, sí tienen que ser focalizados, sí tienen que ser monitoreados permanentemente, ¿verdad? El tema de la mejora del estado de salud y nutricional en las mujeres es indispensable. Esto tiene que ver a cómo mejoramos ese acceso para que ellas no tengan que recurrir largas horas para ir a un control médico, a cómo recurrimos a un acceso para que no solamente tengan a un médico general, sino que a un médico que pueda poder responder a todas las necesidades de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esta parte es súper importante, cómo ellas pueden acceder a un sistema de salud, a un monitoreo permanente de su estado nutricional, de su estado de salud, para que ellas puedan responder y mejorar en el momento oportuno, ¿verdad? El tema de protección social. Este tema de protección social es muy importante porque ha venido siendo como un factor importante en nuestros países. Acá hablamos de transferencias monetarias, acá hablamos de entregas de alimentos, por ejemplo, pero cuando se hace en la serie Lancet, una de las recomendaciones de estos programas de protección social tienen que ser enfocados a mejorar la nutrición. Es decir, si yo voy a dar alimentos, que también estos alimentos sean saludables, como promovemos el consumo de legumbres, de frutas, de verduras, de semillas, por ejemplo, ¿verdad? Ese tema de protección social, no solamente yo recibo el dinero, perdón, sino que cómo yo voy a invertir este dinero, qué alimentos yo estoy comprando, en qué estoy ocupando esa transferencia monetaria que la mujer recibe. Y por otro lado, el tema de la organización de mujeres es súper importante. Hay amplia evidencia de cómo las organizaciones, no solamente de mujeres, pero si lo enfocamos en mujeres, son los que permiten acceder a mejores mercados, son los que les permiten acceder a mejores créditos, tener mejores garantías. Entonces, ¿cómo apoyamos esta organización de mujeres en las diferentes intervenciones o ideas de emprendimientos que ellas tienen, ¿verdad? Acá se diseñaron, en el momento que hicimos los documentos de las estrategias, nosotros diseñamos o los agrupamos en tres momentos, uno que tiene que ver con la abogacía y participación de este grupo de mujeres, con el diseño y la implementación de las estrategias y con la vigilancia y el monitoreo. Comentarles que todas estas estrategias que van a ver son estrategias que nosotros las fuimos adaptando, hicimos una revisión de todo lo que dice la estrategia de género de Plan Sanselac,
la Agenda Estratégica para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la región centroamericana y las acciones de doble propósito. Entonces, fuimos agrupando y viendo de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la realidad de lo que vimos en los países, cuáles podrían ser estas intervenciones, ¿verdad? Entonces, vemos que en el tema de la abogacía y la participación, lo que les mencionaba, la participación de las mujeres en el diseño es clave, la participación de las mujeres para poder buscar la autonomía económica en este momento es fundamental con todos esos sistemas de previsión social, de seguro social, de atención médica, por ejemplo, ¿verdad? Cómo fomentamos las alianzas, las estrategias entre los diferentes actores y actores. Aquí llámense movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, las mismas organizaciones de mujeres comunitarias, ¿verdad? Que existen, todo el sector privado, los pueblos indígenas, la población en general, cómo nosotros buscamos esas salidas para poder responder a las necesidades desde sus territorios, ¿verdad? El tema de la aplicación del marco jurídico y los compromisos internacionales son súper importantes. Como les mencionaba, hay todo un listado de todo este marco jurídico y compromisos que nuestros países ratifican cada cierto tiempo para decir estamos cumpliendo con los derechos de las mujeres y estos pueblos, ¿verdad? Y por otro lado, las organizaciones en la sociedad civil, cómo van abogando, incidiendo para el tema de la materia económica, salud y nutrición. En el diseño y la implementación, pues como les mencionaba, aquí tiene que haber para responder directamente hay un tema de protección social que tiene que ir acompañado con el fortalecimiento de capacidades, el tema de educación, ¿verdad? No solamente lo que hemos estado hablando, no solamente doy transferencias, sino que cómo esa transferencia también puede ser usada posteriormente, ¿verdad? Cómo comercializamos en mercados, cómo comercializamos de lo que se produce, especialmente estamos hablando en el tema nutricional, frutas, verduras, el tema de la agricultura familiar, ¿verdad? El tema de las transferencias monetarias es súper importante cuando va acompañado de un enfoque nutricional dirigido a comprar alimentos que sean sanos y saludables, sobre todo por las altas prevalencias que les mencionaba de sobrepeso y obesidad. El tema de la promoción, de la educación, del seguimiento, de los servicios de salud, de la atención nutricional es súper importante. El acceso a la educación es clave, ¿verdad? Cómo es el acceso a la educación en mujeres rurales indígenas, probablemente, y pasa en nuestros países que llegan hasta ciertos niveles educativos, hasta primaria, el acceso a veces es limitado, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres por cuidar de sus hermanitos son los que tienen menos acceso para poder estudiar. Entonces, cómo les abrimos esa oportunidad? Y los programas que específicamente tengan que ver con reducción de la pobreza para estos grupos poblacionales. En efecto, se vio de que son estos grupos los que tienen mayores prevalencias de pobreza y pobreza extrema. Entonces, la vigilancia y el monitoreo aquí sí tiene que ver con lo que mencionábamos, como hay un sistema de información robusto, un sistema de información amplio, un sistema de inclusivo, ¿verdad? Y la evidencia que tenemos que tener en todas estas dimensiones de educación, de salud, de nutrición y pobreza, ¿verdad? Entonces, esto es el resumen de lo que fue la investigación que nosotros hicimos. Un muy pequeño resumen porque como les mencionaba, fueron varios documentos que nosotros se diseñaron en el lapso de esos 2 años. Y pues como una reflexión final, es importante que mantengamos el corazón abierto y nuestra mente enfocada porque nuestra misión es clara, la justicia, el respeto y la igualdad para las poblaciones de la región del SICA, y aquí tienen que estar incluidas las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? Este es el QR donde ustedes pueden descargar el policy brief si ustedes quieren leerlo más. Igual está el documento resumen que publicó FAO para que ustedes puedan conocer y puedan ver cuáles fueron los pasos que nosotros hicimos para la hoja de ruta en los programas de alimentación escolar para poder planificar medidas y estrategias. Entonces, esta es la presentación. Quedo abierta a preguntas. Mientras tanto, dejaré ahí el slide por si ustedes tienen la posibilidad de poder descargar el documento. Y si no, pues nos pueden escribir y nosotros lo mandamos por correo electrónico. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Ana Rosa Romero, por su ponencia. Nos ha dejado con muchas inquietudes que sin duda algunas de las personas participantes, que tenemos un buen número de participantes, deseen hacer algún comentario o alguna pregunta con respecto a la investigación o algo que deseen consultar o comentar. Dejamos el espacio abierto. Pueden hacerlo a través de preguntas y respuestas o en el chat. Con mucho gusto lo respondemos. O levantar la mano si así lo desean. Bien, muy bien. Si hay alguna otra intervención que deseen hacer en este momento. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar por concluida la presentación. Queremos informarles a los participantes, a quienes se conectaron, como principio agradecerles esta participación y haber aceptado la invitación. Y luego esta grabación de este webinar quedará alojado en el YouTube del INCAP, en el canal de YouTube, se llama Incapense. Busquen ustedes Incapense o INCAP y encontrarán ahí el sitio y ahí encontrarán en el transcurso del día la grabación de este webinar. Además de otros temas, otras grabaciones de otras conferencias que pueden ser de su interés. Siempre ponemos a su disposición nuestras redes sociales y en este caso YouTube. Es así entonces que damos por concluida esta reunión de webinar. Agradecemos su atención e interés y los invitamos a estar atentos a futuras actividades e invitaciones del INCAP. Muchas gracias por su valiosa participación y hasta una próxima ocasión. Feliz día.